En este video resolveremos un ejercicio de variación en tipo de cambio a la baja. Esto se da cuando el tipo de cambio actual o vigente es inferior al tipo de cambio al que están valuados los saldos de las cuentas de moneda extranjera. Las cuentas en moneda nacional, como vimos en el video anterior, no tienen ningún efecto cuando hay una variación en el tipo de cambio. Únicamente las cuentas en moneda extranjera. Antes de resolverlo, vamos a leer el enunciado. Y el enunciado dice: el Banco Cubano, Sociedad Anónima, al 31 de diciembre del 2019, en su balance de saldos nos muestra las siguientes cuentas. Y ahí tenemos el detalle de las cuentas, pero hay que tener cuidado porque no solo hay cuentas en moneda extranjera, sino que también en moneda nacional. En eso deben de tener mucho cuidado. Y ustedes ya saben cómo identificar las cuentas que son en moneda extranjera y las cuentas que son en moneda nacional. Se recuerdan que es el cuarto dígito el que nos indica si son cuentas en moneda extranjera o son cuentas en moneda nacional. Si es 1 el cuarto dígito, eso quiere decir que es moneda nacional. Si es 6 el cuarto dígito, eso quiere decir que es moneda extranjera. Y seguimos leyendo nuestro enunciado y dice: los saldos en moneda extranjera están valuados al tipo de cambio de referencia del Banco de Guatemala de 7.45 quetzales por cada dólar al 30 de noviembre del 2019. Entonces, aquí esto nos quiere decir que estos saldos que tenemos acá están valuados al tipo de cambio de 7.45 por cada dólar. ¿Y qué nos pide el enunciado? Nos pide, primero, regularizar las cuentas en moneda extranjera al tipo de cambio de referencia al Banco de Guatemala de 7.42 quetzales por cada dólar al 31 de diciembre del 2019. ¿Qué quiere decir? Que este es el tipo de cambio actual, o este es el tipo de cambio al 31 de diciembre, que es el periodo que estamos trabajando. Y como ustedes se pueden dar cuenta, el tipo de cambio al 31 de diciembre es inferior al tipo de cambio al 30 de noviembre. Por lo tanto, es una variación en tipo de cambio a la baja. Los saldos van a disminuir, tanto los saldos deudores como los saldos acreedores. Luego nos piden el numeral 2. Nos pide indicar cuáles son los saldos después de la regularización. Ahora sí, procedemos a la resolución de nuestro ejercicio. Primero, vamos a trabajar esta tablita igual como lo hicimos en el video anterior. Y tenemos los encabezados: cuentas, nombre de las cuentas, saldo, ajuste y saldo final. Luego nuestro cuadro. Y en nuestro cuadro tenemos las cuentas, el nombre de las cuentas y el saldo. ¿Esto de dónde lo obtenemos? Lo obtenemos de nuestro enunciado que está acá. Las cuentas, nombre de las cuentas y los saldos. Los ajustes y el saldo final los tenemos que determinar. Y aquí tenemos este cuadrito. Tenemos el cuadrito donde vamos a ver cómo se obtienen estos valores o estas cantidades. Para empezar, vamos a determinar el ajuste y el saldo final de la cuenta caja. Y trasladamos el saldo inicial para acá, que es 120,000. Luego colocamos el tipo de cambio antiguo, que es 7.45, que lo obtenemos de acá. El tipo de cambio actual, que lo obtenemos de acá.
Y el saldo final, ¿cómo lo obtenemos? Para eso vamos a realizar el siguiente procedimiento que ustedes ya conocen, pero lo volveremos a hacer. Tomamos el saldo actual, lo dividimos dentro del tipo de cambio antiguo por el tipo de cambio actual, y ahí nosotros obtenemos nuestro saldo final o nuestro saldo ajustado. Aquí se pueden dar cuenta que el saldo ajustado es inferior al saldo actual. Eso quiere decir que el banco ha perdido o va a perder liquidez porque disminuye la cuenta caja, pero en moneda extranjera. En moneda nacional queda igual. Luego el ajuste. ¿Cómo determinamos el ajuste? Vamos a tomar el saldo final menos el saldo actual. Nos quedan negativos. Si se dan cuenta, acá nos queda negativo y en el video anterior nos quedó positivo. ¿Por qué razón? Porque en el video anterior el tipo de cambio actual era superior o era mayor al tipo de cambio antiguo. Por eso nos quedó positivo. En este caso el tipo de cambio es inferior o es menor y por eso nos quedó negativo. Pero hay otra forma de resolverlo. Se recuerdan que ya lo hicimos en el video anterior. Para empezar, colocamos el tipo de cambio antiguo, el tipo de cambio actual y hacemos, para determinar el coeficiente, vamos a hacer el siguiente procedimiento que ustedes ya conocen. Vamos a tomar el tipo de cambio actual dividido el tipo de cambio antiguo, y se recuerdan que debemos de utilizar todos los decimales. Cuando se trata de un coeficiente debemos de trabajar con todos los decimales que nos dé la calculadora o la hoja de Excel. Bueno, en Excel no hay ningún problema, ustedes lo pueden aproximar, que siempre los va a tomar en cuenta, pero en la calculadora, si lo hacen a mano, sí los tienen que tomar en cuenta todos. Ahora, ¿cómo obtenemos el coeficiente? De la misma manera que en el video anterior. Vamos a restar el coeficiente de saldo final menos 1. Y si se dan cuenta nos queda negativo, igual que el ajuste ya en valores. ¿Por qué razón? Por lo que ya les había comentado, que es un tipo de cambio a la baja. Por lo tanto nos va a quedar negativo. Ahora vamos a determinar el saldo final o el saldo ajustado a través de los coeficientes, y para eso vamos a multiplicar el coeficiente por el saldo actual, y ahí lo tenemos. Ahora vamos a determinar el coeficiente de ajuste a través, sería el ajuste a través del coeficiente, sin no más, esto por el saldo actual, y ahí lo tenemos. Y si se dan cuenta nos quedó positivo igual que acá, negativo igual que acá. Y en el video anterior les expliqué que este coeficiente proviene de una regla de 3 que considero que ya no es necesario que se los explique. Bueno, ahora vamos a trabajar nuestro cuadrito. ¿Cómo obtenemos el ajuste? Vamos a multiplicar el saldo inicial, el que tenemos a la par, por el coeficiente de ajuste, no el coeficiente de saldo final, porque el saldo final está acá, por esto. Pero para poderlo arrastrar debemos presionar la tecla F4 de nuestro teclado y Enter. Luego ya podemos arrastrar. ¿Qué pasa si no presionamos la tecla F4? Ahora se los mostraré. Me imagino que algunos o todos ya lo saben. ¿Qué pasa si no presionamos la tecla F4? Vamos a hacer la operación normal sin presionar F4. Esto por el coeficiente, Enter. No presionamos F4. ¿Y qué pasa si lo arrastro? Los resultados no son los correctos. Solo el primero. Los demás no, nada que ver. Entonces para eso vamos a presionar F4. Lo seleccionamos y ya lo tenemos. Lo seleccionamos y colocamos F4.
y nos aparecen unos signos de dólar. Eso quiere decir que ya tenemos F4 ahí. ¿Y qué quiere decir esos signos de dólar? Que vamos a inmovilizar esta celda. Enter. Y aquí lo tenemos. Si se dan cuenta, aquí nos dio negativo. Por lo tanto, para obtener el saldo final vamos a sumar. ¿Y qué va a pasar si sumamos? El resultado va a ser una resta. ¿Por qué razón? En matemáticas me imagino que lo vieron, que signos diferentes se restan, signos iguales se suman. Y si se dan cuenta, en la columna de ajuste es negativo y en la columna de saldo inicial es positivo. Entonces se va a restar. Aunque nosotros sumamos, pero por ser signos diferentes, aquí nos hizo una resta. Si aquí fuera negativo, si aquí fuera positivo, tendríamos que restar, pero como es negativo, sumamos. Ahora arrastramos. Aquí no es necesario presionar F4 porque no necesitamos inmovilizar ninguna celda. Y aquí obtenemos los saldos ajustados o los saldos finales, que es lo que nos piden en el numeral 2. Indicar cuáles son los saldos después de la regularización. Ahora vamos a proceder a resolver las partidas de ajustes. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Debemos colocar el encabezado. ¿A qué banco le estamos trabajando? En este caso le estamos trabajando al Banco Cubano. Un libro sin encabezado, un libro contable sin encabezado no tiene validez. Si no le colocan encabezado, no vale. Por lo tanto, debemos de tener cuidado en eso. Luego tenemos qué libro le estamos trabajando al banco, que en este caso sería el libro diario, el periodo y la unidad monetaria. Bueno, resolvemos la primera partida, el número de partida, la fecha, y como los saldos deudores van a disminuir, ¿dónde los tenemos que colocar? ¿En el debe o en el haber? En el haber. ¿Por qué razón? Porque los saldos deudores disminuyen en el haber y aumentan en el debe. Y en este caso va a disminuir, por lo tanto debemos colocarlo en el haber. ¿Y qué vamos a cargar? Vamos a cargar una cuenta de pérdida, porque para el banco es una pérdida, porque los saldos deudores están bajando, sus activos van a bajar en moneda extranjera, solamente en moneda extranjera. Y tenemos primero la cuenta 704-101, que es variación en tipo de cambio o variación cambiaria. ¿Y cómo sabemos que es una pérdida? Por el numeral, por el primer dígito, que es, o primer numeral, como ustedes quieran, que es el 7. Se recuerdan que el 1 corresponde a las cuentas de activos, 2 a las cuentas regularizadoras de activos, 3 a las cuentas de patrimonio de capital, 1 a las cuentas de activo, 2 regularizadoras de activo, 3 pasivos, 4 otras cuentas acreedoras, 5 patrimonio, 6 ganancia, 7 pérdida, y las demás son transitorias. Entonces aquí, como conclusión, tenemos que es una cuenta de pérdida. ¿Y qué vamos a abonar? Las cuentas deudoras. Caja. ¿Qué otra cuenta? Bancos del exterior. Productos financieros por cobrar. Títulos y valores para la venta. Y cartera de créditos vencida. Aquí colocamos esta cantidad que la vamos a obtener de la sumatoria de la columna del haber. Tenemos 483. ¿De dónde obtenemos ese 483? De nuestro cuadro. Aquí está, 483. Pero acá lo colocamos positivo. ¿Por qué lo colocamos positivo? Porque lo estamos poniendo en la columna contraria. Eso va a restar al momento de hacer los estados financieros, podríamos decirlo. Ahora, o si se hace hoja de trabajo, al momento de colocarlos en la hoja de trabajo, pues restaría. Luego tenemos bancos del exterior, que es 2013.42. ¿Y dónde tenemos bancos del exterior? Acá, 2013.42. Solo que lo colocamos
positivo porque lo tenemos en el haber. Luego productos financieros, que también lo obtenemos del cuadro anterior, títulos y valores para la venta y cartera vencida. Totalizamos y nos dan 7.651.01, que es la pérdida que va a obtener el banco. Luego la explicación y seguimos con la segunda partida. Ya nos quedarían solo 2 partidas pendientes. Ahora vamos a ajustar las cuentas acreedoras. Y tenemos la fecha. Luego tenemos ahorita vamos a ver. Aquí tenemos. Luego tenemos cartera de créditos, pero esta cartera de créditos es una cuenta regularizadora de activo, y las cuentas regularizadoras de activo tienen saldo acreedor, y si la colocamos en el debe, eso va a causar que en los estados financieros o en la hoja de trabajo, si se hace hoja de trabajo, vaya a restar. Las cuentas acreedoras suman en el haber y restan en el debe. Y aquí lo tenemos, 1208. Vamos a ver si es cierto y vamos a comprobarlo en nuestro cuadrito, que es la 201. Aquí está, 1208.05. Luego tenemos depósitos monetarios, 1812. Verificamos, 1812. Luego tenemos Banco Central, pero en este caso, en el video anterior les explicaba que son créditos obtenidos por el banco al Banco Central, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir con esto? Que este banco le pidió un crédito al Banco Central o al Banco de Guatemala. Por eso es un pasivo, porque se le debe al Banco Central. Luego tenemos bonos, que también es un pasivo. Tenemos otras cuentas acreedoras, que son comisiones de vengadas no percibidas. Y por último, tenemos la ganancia. ¿Por qué ganancia acá? Porque si disminuyen nuestros pasivos o nuestras obligaciones, para el banco es algo favorable. ¿Por qué razón? Porque ya se debe menos, ya se tienen menos obligaciones. Entonces, para el banco, si baja el tipo de cambio, es bueno para sus pasivos, pero no para sus activos. Entonces, vamos a continuar colocando las cantidades acá. Y en variación cambiaria es la sumatoria de esta columna. Y esta sería una ganancia. Luego tenemos las cantidades, los totales, perdón. Tenemos la explicación y ahora procedemos a resolver la penúltima partida, que es la fecha. Primero colocamos la fecha, el número de partida, la cuenta, la contracuenta, la explicación. Luego colocamos la cantidad y totalizamos. En este caso, pues aquí hay un error. Aquí tenemos que colocar 5, 6. Esta. Y aquí vamos a colocar la 801.603. 801.603. ¿Y cómo se llama?
Se llama fianza. Fianzas. Fianzas. Y ahí estaríamos. Ahora tenemos la última partida. Y aquí también hay un error. Aquí tenemos la 901-601. 901-601. Y aquí, ahí estamos. Ahí estamos. ¿Y cómo se llama la 901-601? Vamos a ver. Para su cobro. Colocamos las cantidades. Y ahí estaríamos. Con eso terminamos nuestro ejercicio de variación en tipo de cambio a la baja. Espero que les haya quedado claro.